Bueno, sobre todo, pues muchas gracias por la invitación. Tanto Manuel como yo estamos encantados de que se difunda este proyecto que tanto cariño le tenemos y que tanto pues esfuerzo nos cuesta y bueno, que lo hacemos muy a gusto. Y bueno, un poco como estaba de moda el tema de las soluciones basadas en la naturaleza, pues decidimos ponerle este título, ¿no? A la ponencia, un poco para visualizarlo un poquito más. Pasa si quieres. Para contextualizar para gente que igual no conozca la isla, nos encontramos en Gran Canaria, en el sur, es una reserva natural especial, pero también es una zona de especial conservación, ¿no? Ambas coinciden territorialmente, esto lo hemos puesto un poco entre comillas, ya que ahora estamos trabajando, Manuel y yo también, con el tema de los límites de la reserva, porque hay bastantes puntos críticos que no están bien limitados, sobre todo en las zonas de la playa, ¿no? Según nuestros cálculos, casi toda la playa Maspalomas y Playa del Inglés estarían ya dentro de la reserva. Por lo tanto, eso implicaría muchos cambios en la gestión y en los usos que se hacen en ella. Ahora el Cabildo es el órgano pues, gestor, ¿no? que intenta pues, proteger y conservar este espacio. Y pasa si quieres ahora. Y bueno, las dunas en sí pues tiene una gran lista, ¿no? de problemas a los que se enfrenta, sobre todo vinculados a la gestión y al propio sistema, ¿no? La más importante o la que pone en pie este proyecto Más Dunas es esa erosión sedimentaria, ¿no? Hay un balance negativo, la arena entra al sistema por Playa del Inglés de manera natural y sale por Playa de Maspalomas, ¿no? Lo que los estudios dicen, o la universidad que lleva muchos años investigando esto, es que ha visto pues, que cada vez las alturas de las dunas son menores y que bueno, ese balance sedimentario pues, cada vez es más negativo, ¿no? Se pierde más arena de la que entra de manera natural por Playa del Inglés. Otra de las cuestiones es la pérdida de balancones, sobre todo están situados en la duna costera, en Playa del Inglés. El balancón es la planta, el Caganum moquini sería el nombre científico, y es una duna costera bastante monoespecífica, principalmente son balancones todos, tenemos alguna palmera y algunas juncias, pero muy testimoniales, y básicamente la palmera es plantada por uno de los usuarios de la playa. Hemos puesto también el cambio de la dinámica, sobre todo por los sistemas antropizados que hay en la playa, ya sea kioscos, hamacas o contenedores, que alteran esa dinámica natural, acelerando o bueno, cambiándola directamente, y es una de las principales amenazas que estamos intentando pues, cambiar, como sobre todo con la gestión del ayuntamiento, ¿no? Y de los usos que se hacen en ella. Y luego también el propio cambio que encontramos en las zonas costeras o litorales por el cambio climático, ¿no? Nosotros lo que vemos muchas veces con las equinocciales es que se generan grandes lagunas, ya no solo en Playa del Inglés, sino que sucede también en Playa de Maspalomas. Hay bastantes estudios que simulan el escenario que vamos a tener en 50 o 100 años, y se ve claramente que van a haber muchas más inundaciones, ¿no? Por lo tanto, si tenemos un sistema dunar fuerte, una duna costera pues naturalizada, esto servirá de barrera natural, será como un espigón natural frente a esa erosión costera, ¿no? Por lo tanto, es importante trabajar en sistemas dunares y conservarlos, ¿no? Por esa función tan importante que tienen con el cambio climático y la erosión, ¿no? Por otro lado estaría la pérdida de biodiversidad, en este sentido principalmente la gran cantidad de especies exóticas invasoras que aparecen. Casi no conseguimos controlar o detectar que ya nos aparecen nuevas, sobre todo de flora, pero también de fauna, ¿no? Y eso lo hemos visto en la charca de Maspalomas, después lo desarrollo un poquito más. Y luego, pues, el uso desordenado que muchos usuarios hacen de las dunas, con estas construcciones de goros de leña, por ejemplo, para las prácticas sexuales como el cruising, que destrozan pues tarajales o palmeras,
próximas, ¿no? Vegetación que encuentran por ahí para hacer estos escondites, ¿no? Y hacer esas prácticas sexuales. Por otro lado, pues una propia alteración del paisaje, ¿no? Ya sea con esa apertura indiscriminada de todos los senderos que se describen. Si miras Google, o sea, Google Earth, verás toda la malla de senderos abiertos de este tránsito. Más Dunas lo que ha intentado hacer es reconducir este tránsito con los senderos, con el balizamiento de los senderos que describe el propio plan director. Y bueno, pues de esta manera pues intenta que no se dispersen tantas especies invasoras como por ejemplo la pata camello, ¿no? Este uso desordenado en sí pues destruye plantas o animales, pero la fauna, esto está más para otras ponencias más de otros sectores, pero bueno, ya entendéis un poquito a dónde vamos, porque al final lo que no conocemos pues no se puede conservar. Entonces, también lo que intentamos es pues, fomentar ese uso ordenado a la población local y a los turistas para que se conserven los valores naturales de la reserva. Luego, pues bueno, hay incluso edificaciones o restos de infraestructuras bastante dudosas por la reserva, incluso hay gente que vive dentro de las dunas, con algunas construcciones de oros y también de rocas que las encontramos sobre todo en la playa del Inglés, principalmente por cuando hay la época de viento, sobre todo entre septiembre y marzo, que es cuando más viento hay en la zona, pues la gente que toma el sol construye estos goros de roca para protegerse. Entonces, todo esto pues altera la dinámica y principalmente porque muchas de estas rocas vienen de estas paleobarras que encontramos por todo el campo dunar. Lo que he comentado de las prácticas sexuales, que es un tema que yo desconocía antes de trabajar en Dunas de Maspalomas, pero que lleva muchos años instaurado allí y que ahora mismo podría decir que es de las principales amenazas y de ahí deriva el resto de cosas que suceden en la reserva, ¿no? Ya sea por las basuras o por las conductas, el tránsito indiscriminado, etcétera, las sanciones, etcétera. Puedes pasar, José, si quieres. Aquí un poco más visual, pues lo que nos encontramos el día a día es pese a ser las Dunas de Maspalomas el espacio natural protegido con más señales de todos los que hay en la isla de Gran Canaria, constantemente escuchamos que no hay señales, pero bueno, muchas de ellas están vandalizadas constantemente. Hemos intentado ahora un poco cambiar el mensaje de esas señales, no solo diciendo prohibido, sino quizás especificar un poco más el por qué prohibimos o por qué no se puede entrar en la zona, por ejemplo, de exclusión, ¿no? Entonces hemos incluido pues, señales donde aparece un chorlitejo patinegro y ponemos pues una zona de cría o de... Entonces, esas señales nuevas no las han identificado. Entonces, entendemos que ese cambio de cómo se dicen las cosas, sobre todo en temas de señales y de prohibición, pues cambia mucho también cómo la población se lo toma y lo vandaliza menos y lo respeta porque entiende el por qué no se puede pasar a una zona o a otra, ¿no? Otra de las cuestiones es el tema de la fauna, ¿no? La alimentación de los gatos asilvestrados en espacios naturales protegidos, no solo pasa en Dunas de Maspalomas, evidentemente pasa, diría, en la mayoría de los espacios naturales próximos a zonas urbanas. Y también, pues en el caso de la charca, a la alimentación, ¿no? A las tilapias, ¿no? La típica práctica del feeding, que también vemos también en los puertos y demás zonas próximas a lagunas. Y principalmente el tema grave es la búsqueda de esa foto, esos influencers que quieren hacerse la foto, caminar por las dunas, hacer la croqueta y que les da igual que hayan señales, palos, volardos, cuerdas, etcétera, ¿no? Ellos, pues, con todas las tardes, principalmente es el momento clave, el atardecer,
pasan el mirador de las dunas y bueno, son olas de personas pasando por ahí. Hemos puesto también a informadoras ambientales en estas horas del atardecer para intentar que la gente sepa que no se puede transitar por ahí. Pero bueno, es bastante tedioso esta parte de la educación, sobre todo ambiental, ¿no? ¿Pasa si quieres? Hay papers incluso que ya han estudiado estos puntos de prácticas sexuales del cruising. Este en concreto de Levi pues fue retirado, creo que ahora mismo está por toda la presión que hubo con el turismo sexual. O sea, hay bastante, Dunas de Maspalomas, al ser tan turística, también recibe muchas presiones, muchos lobbies, bueno, os podéis imaginar. Pero claro, toda esta actividad pues genera una gran cantidad de residuos y destrucción de la vegetación, ¿no? De la zona, ya sea tarajales, limonios, palmeras. Pasa si quieres. Aquí vemos un poco pues algunas de las fotografías diarias que podemos encontrar en las dunas, en algunos puntos fuera de sendero y en zonas de exclusión incluso, que son las zonas de máxima protección. Muchas veces están vinculados a estos eventos de Gay Pride o Winter Gay Pride, que son fiestas clandestinas que incluso muchas veces fomenta los propios kioscos que se encuentran en la playa de manera ilegal porque ni siquiera han solicitado autorización ni a nosotros ni a costas. Y todo esto lo que fomenta pues esos puntos de basura que ya después de muchas reuniones con el ayuntamiento lo hemos conseguido establecer un protocolo donde los agentes que van todos los días por ahí pues detectan estos puntos de acumulación de basura y ya después va el ayuntamiento a retirarlas, ¿no? Principalmente porque las pimelias pues, se ven gravemente afectadas, ¿no? Hemos encontrado algunas botellas de cerveza con 200 ejemplares de pimelias muertos. Entonces, eso es una imagen muy impactante que yo intento también en todas las charlas o salidas de campo que hacemos enseñarla, ¿no? Porque nadie se da cuenta del impacto que tiene una lata tirada en un sendero. Y luego principalmente puede ser pues una trampa masiva, ¿no? De estas especies endémicas. Pasa si quieres. Otras de los problemas que tienen las dunas, estoy ya enfocado en dunada costera. Fijaros, pues desde la propia maquinaria pesada que pasa constantemente cribando la playa durante el COVID, para que os hagáis una idea, que no había nadie en la playa, la máquina pasaba todos los días cribando la arena porque lo tenía en su contrato, o sea, no tiene ningún sentido y con todo el efecto que tiene eso o sea, aplanar la arena, ¿no? Y bueno, ahora estamos intentando o hemos conseguido establecer una zona delante de las parcelas de balancones y de captadores donde la máquina no criba la arena, o sea, pasa solo por la playa y luego sigue limpiando hacia Playa de Maspalomas. Estas construcciones de los goros de rocas, que son principalmente rocas que provienen de las paleobarras, destrozando el patrimonio geológico de las dunas. Y luego las hamacas contenedores y kioscos que generan este efecto Venturi, ya lo veis aquí, cómo se aceleran esas partículas de arena y entran rápidamente en el campo dunar. Otra de las prácticas que ya hemos conseguido que no se realice es cuando hay arribazones de sebas, pues lo que hacían era retirarlas porque, claro, obviamente es una playa considerada urbana cuando debía ser una playa natural y recibir unos usos o una gestión de una playa natural que es una reserva. Lo que hacían era acumular esas sebas en los balancones, ¿no? En los montículos de balancones. Esto hemos visto que lo que generaba era como si es negativo porque al final no deforma totalmente la formación de las dunas y es como si fuera como una construcción de un goro, ¿no? Que también encontramos montículos con goros para protección del viento. Eso pasa si quieres. Y bueno, un poco después de todas estas problemáticas aparece el proyecto Más Dunas, que básicamente lo que intenta es realizar una restauración o renaturalización, ¿no? Ambiental de las dunas de Maspalomas. Dunas de Maspalomas tiene muchas aristas,
al final es bastante complejo, pero bueno, nos vamos a centrar hoy en un caso, creemos que de éxito o de inspiración para otros sistemas dunares, que es la restauración y renaturalización de la duna costera de Playa del Inglés. En este sentido, pues a grandes rasgos, el proyecto Más Dunas tenía diferentes actuaciones, lo vemos aquí en el mapa. Los primeros años, durante el 2018 y 2019, fue cuando se realizaron estos aportes de arena que venían de Punta de la Bajeta y aquí lo veis en el mapa, la zona de reposición, ¿no? Y la idea era, se esparcía por esa playa del Inglés para que después en la zona de plantación y de captadores de arena, pues se retuviera esa arena en esa zona. ¿Qué pasó? Que todo, al final los tiempos no fueron un poco los adecuados y claro, la arena se aportó, pero todavía no habían crecido los balancones, no estaba la duna costera preparada para recibir esa cantidad de arena. Eso fue un poco lo que se vio en la primera fase. Después el COVID, hubo ahí un parón y después empezó el Más Dunas 2 en el 2021. Ahora mismo estamos en ya la última prórroga, en el 2025. La idea es continuar con un Más Dunas 3 y continuar con estas acciones porque no tiene sentido dejarlo ahora que ya llevamos una línea de, pues que sabemos lo que hay que hacer un poco y dónde, y que todavía queda un poquito más que hacer. Entonces, creemos que necesitamos ese otro ciclo de Más Dunas 3, por lo menos de 4 años, para acabar de dejar la duna costera en condiciones. Como cosa salió en la estrategia canaria como ejemplo de proyecto basado en soluciones en la naturaleza, la cosa que nos dio bastante alegría porque no teníamos ni idea y lo vimos publicado. Entonces, por lo tanto, recalcar esta continuidad y mayor. Fijaros el presupuesto que hubo de Más Dunas 1, eran casi 1 millón y pico, y las prórrogas han sido de 200.000 euros, ¿no? O sea, es mínimo, pero la verdad que ha sido un dinero muy bien aprovechado en las acciones que hacía falta realizar. Entonces, creemos que ha sido bastante eficaz lo que hemos estado haciendo estos años. Pasa si quieres. Un poco por hablar de las actuaciones, las 3 líneas de actuaciones en las que se basa Más Dunas. Una parte que sería la restauración ambiental, con la rebalización de los senderos, las parcelas de protección de los balancones, eliminar estos goros de leña o refugios donde se practica el cruising, una mejora florística y faunística de la reserva, principalmente intentando controlar los depredadores introducidos, que es complejo, porque la población no nos ayuda mucho y las administraciones, pues, poco. El control de la tilapia de Mozambique, que es una especie invasora también. Y luego, otra actuación, que es lo que hablará Manolo después un poco, que es la parte de seguimiento de esa zona de captadores y de balancones, enfocado principalmente en la duna costera, en Playa del Inglés, y una actuación transversal que prácticamente en Más Dunas 2 ni siquiera se contemplaba, que es la comunicación y la divulgación, ¿no? Que es la importancia que tiene, bueno, en estos proyectos y en todos, y que nadie le pone demasiada atención, que es la educación, ¿no? Porque al final la mayoría de todo esto depende de nosotros y hay cosas muy básicas como no tirar residuos o no alimentar donde no hay que alimentar, que se basan en educación y conocimiento. ¿Pasas si quieres? Bueno, esto es un poco de ver el ámbito de la charca, lo próximo que está a las zonas urbanas, ¿no? Realmente es una reserva confinada a todos los hoteles, apartamentos y demás que se lucran de la reserva como un reclamo turístico, pero realmente no benefician prácticamente en nada, sino que solo lo explotan como recurso de marketing ya, y podríamos decirlo, ¿no? Roca y Nulo y Dunas de Maspalomas es un reclamo turístico de la isla de Gran Canaria, pero necesita cambiar esa visión y sobre todo respetarla muchísimo más. Aquí os he puesto un poco el tema del rebalizamiento. Es un sistema
súper dinámico, muy cambiante, por lo tanto tenemos que estar continuamente recolocando ciertos pósters de estos senderos o de las parcelas de protección porque muchos se quedan desenterrados o enterrados totalmente, ¿no? Entonces las sensaciones de abandono y de que no hay gestión y básicamente es por eso. Hay algunos puntos que no se mueven prácticamente, como las zonas más estabilizadas, que serían las más próximas al campo de golf, pero hay otras muy dinámicas que tenemos que estar constantemente pues, haciendo tareas de mantenimiento. Todo esto está enfocado a intentar evitar que la gente salga de estos senderos, por lo tanto, estamos fomentando el tránsito por los senderos y que la gente conozca que hay senderos, dunas de Maspalomas y que por ahí se puede caminar. Y de esta manera, pues, tenemos la pata camello, que es la Neurada procumbens, que es una especie que realmente lleva muchos años ahí. Se introdujo casi, o sea, casi el 99,99% por los camellos o dromedarios que existen allí, que no tienen autorización y que siguen todavía ahí pese a tener una sentencia judicial. Y continuamente el tránsito indiscriminado lo que hace es dispersar estos frutos por la reserva, ya que se enganchan, tienen unos pinchos y se enganchan en las suelas de los zapatos, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho algunas actuaciones. Primero, conocer la dispersión o la distribución dentro de la reserva y después hemos realizado tareas de eliminación, sobre todo en las zonas más periféricas, para intentar acotar esta especie y que no se disperse, que ya me extraña a mí que no haya salido de dunas de Maspalomas, habiendo otros sistemas áridos que podría establecerse, como por ejemplo en Tucia. Entonces, ahora mismo hay que tener cuidado con esto. Pasa si quieres. Esta sería la imagen del anexo 2 y las poblaciones de balancones que hay contiguas a él. Si vemos una ortofoto del año 63, veremos que toda esa zona eran dunas y balancones, ¿no? Todo eso se destrozó para construir este centro comercial que ahora mismo pues, continuamente se queja de que recibe invasiones de arena. Pues claro, es que se construyó encima de las dunas y es un sistema muy dinámico, por lo tanto, pues lo que decíamos, ¿no? Que continuamente tenemos que estar con el rebalizamiento, principalmente para proteger estos ejemplares más adultos que se encuentran más próximos en esta zona, aunque también hay regeneración natural y sobre todo aparecen unas zonas al sur del anexo donde hay unas zonas de defracción y ahí nosotros pues recogemos, ya lo contará Iván Manolo después, las plántulas de balancón. Continúo. Esto es una imagen de los goros de leña georreferenciados dentro de las dunas. Se han actuado en muchos de ellos eliminándolos, pero continuamente pues, van construyendo nuevos. Es verdad que todo esto ha disminuido bastante, ya no construyen tantos y ya cada vez tienen menos recursos de madera porque ya los hemos ido eliminando. Entonces han ido cambiando esos diseños de esas construcciones, pero bueno, son puntos que encontramos pues jeringuillas, condones, etcétera. Todo lo que os podéis imaginar. Todo esto está fuera de sendero y bueno, pues eso, son prácticas que todavía existen ahí y que pues generan todos estos impactos que podéis ver. Paso. Aquí están algunas de las actuaciones que se realizan en estos goros. Hay que desinfectar las zonas primero y después pues se va eliminando, ¿no? Todo se quita toda la madera para que no hayan incendios, porque pasa la siguiente. Hubo en 2016 hay un registro de un incendio porque hay fiestas, polillas y demás, entonces bueno, y no es lo mismo para un incendio en un sistema dunar donde prácticamente los camiones no pueden entrar porque se entierran, es bastante complejo. Esta fotografía ya es antigua, pero bueno, prácticamente está ahora mismo igual, o sea, cuesta bastante esa recuperación de ciertas zonas, se nota todavía donde hubo ese incendio, no fue muy grande, pero bueno, podría haberse expandido mucho más. Pasa a la siguiente.
Esto es lo que os contaba un poco de los trabajos que hemos hecho para Neurada, Procumbens y Maireana, que Previfol, el mato azul, que prácticamente, bueno, la tenemos mapeada. Maireana es más asequible eliminarla. Yo espero que este año, entre más dunas, otro encargo de costeros que tenemos de espacios costeros y el plan de empleo, se pueda eliminar de la reserva. Neurada es bastante más difícil, no sé, es imposible, pero bueno, ahí estamos, por lo menos intentar acotarla lo máximo posible. Y luego hay otras especies invasoras que van apareciendo y que vamos intentando pues eliminar. Y sobre todo pues ir viendo y prospectando qué especies van apareciendo y también cuáles son. Creo que estaba Marco conectado por aquí. Él está haciendo ahora un estudio de qué especies, tanto nativas como exóticas, hay, sobre todo en la zona de la charca, de la laguna costera, un poco para ver esas entradas y cómo gestionar eso en el futuro y intentar pues renaturalizar lo máximo las dunas. Pasa. Si quieres, en esta parte, pues un dato que nosotros obtuvimos haciendo las trampas, bueno, el trampeo es pasivo con estas masas. Se aumentaron el número de masas a la vez que se disminuyó la luz de malla de las propias masas para intentar coger individuos mucho más pequeños cada vez. La verdad que ha habido un decrecimiento poblacional interesante, lo vemos con las capturas que tenemos, las últimas, que las tallas ya no son tan grandes, pero apareció en 2022, si no recuerdo más, en noviembre, el cangrejo azul, por primera vez en la charca de Maspalomas. Se han capturado entre 15 y 18 ejemplares prácticamente. Ahora queremos seguir estudiando tanto tilapia como el cangrejo azul y ver si se ha completado el ciclo o no. Creemos que todavía no. Pero bueno, es otra línea de estudio que necesitamos también empezar. Creo que estaba Irma también por aquí y a ver si ya podemos empezar con esto y sobre todo conocer para poder gestionar e intentar renaturalizar también la charca, pese a que ahora mismo las tilapias son un recurso fundamental para todas las aves que están ahí y el ecosistema está equilibrado, más o menos. O sea, que tampoco. Vamos a ver. Pasa a la siguiente. Aquí, bueno, el tema de los gatos y los depredadores hemos hecho labores de control con las trampas de Tomahawk. Se han capturado tanto erizos como gatos, como ratas. Es una lucha constante porque en las zonas próximas a la laguna costera hay colonias ilegales de gatos. A veces hemos contado hasta 50 ejemplares, sobre todo cuando había personas viviendo en las zonas próximas del Palmeral. Ahora hay menos, pero todavía continúan esas colonias, ¿no? Vienen por la noche a las 3 de la madrugada y pues les dan de comer y, bueno, es un poco un tema bastante grave. Y sobre todo por la especie tan crítica, ¿no? Que tenemos el chorlitejo patinegro casi a punto, ya desapareció de Tenerife y en Gran Canaria pues quedan pocos ejemplares y ya de cría hace tiempo que no. Vamos a ver, pero las previsiones son bastante negativas en este sentido. Pasa a la siguiente. A ver. Vale. Pues ahora aquí ya empezaría la segunda parte del seguimiento científico, que le doy paso a mi compañero Manuel Viera. Muchas gracias, Marta. Bueno, en la parte esta del seguimiento científico, pues como ya mencionó anteriormente Marta, por favor, gracias. Como ya mencionó anteriormente Marta, uno de los problemas a los que se enfrenta la reserva pues es la alteración del paisaje, evidentemente provocado por la construcción de gorros de roca, que eso al final deriva, entre otras causas, que la pérdida esa que hablábamos de balancones y cambios en la dinámica eólica, porque
el viento cuando interactúa con el goro, pues genera el efecto Venturi y entonces provoca ese transporte, acelera ese transporte sedimentario y como consecuencia pues se modifica todo el entorno, ¿no? Pero por eso en ese sentido se ha ido a luchar y a recuperar lo que es la población de balancones, ¿no? Uno de los motivos que favoreció la supervivencia de las plantas era el aplicar el riego durante al menos los primeros 5 o 6 meses. Y bueno, eso ha provocado que tanto los individuos naturales y los plantados pues han aumentado la población a aproximadamente unos 1.200 ejemplares, ¿no? Y gracias al proyecto Manduna, ¿no? Ahí vemos un pequeño resumen de un estudio que se hizo del análisis de los individuos que había en 1961, que eran unos 383 ejemplares. Luego hubo una decadencia de la población precisamente provocada por esa construcción elevadísima de goro, se contaba por cientos de goros en la duna costera. Y claro, ¿qué pasa? Que imagínense que cada goro es una turbina. Entonces imagínense cientos de turbinas provocando que el transporte sedimentario se acelera hacia el campo dunar. Entonces, pues se creaba un vacío de sedimento que, por lo tanto, provocaba una ampliación de las zonas de deflación. Pero claro, es que las zonas de deflación es el lugar natural donde crecen los balancones. Por eso luego, en el 2002, ya empieza a aparecer un aumento de esos individuos porque aumenta la zona natural de crecimiento. Luego sigue, ahora mismo en el 2023, pues se cuantificaron 259 ejemplares de regeneración natural. Evidentemente, todo luego los plantados por esquejes y porque luego muchos de los individuos que nacían, que ya lo veremos más adelante, pues se recuperaban y los trasladábamos a las zonas más críticas. Pasa, por favor. Pues ese seguimiento, esa plantación de balancones, evidentemente había que hacer un seguimiento serio y consolidar lo que eran los protocolos de plantación y de las diferentes actuaciones. Por ejemplo, durante el año 2024 se plantaron 175 balancones. De esos 175 prácticamente el 88% de los balancones sobrevivieron. Y bueno, para ayudar a ese, a ese seguimiento, se creó una ficha donde se ponía el identificador de cada balancón, localizado siempre georreferenciado con GPS, y en la ficha en la imagen de la izquierda no se aprecia muy bien porque está bajo la sombra de un objeto que se pone que es una pantalla opaca para protegerlo del enterramiento, pero luego ya cuando se inicia el estudio y después una imagen de cuando termina la campaña 6 meses más tarde, ¿no? Ahí vemos ya cómo ha evolucionado el individuo y se toma datos de unos parámetros biométricos como pueden ser la hidratación, la intensidad clorofílica, si emite brote o no tiene brote, la distancia entre nudos, que son una característica muy importante del estado vegetativo si está en fase de crecimiento, principalmente como en agosto, bueno, y una serie de parámetros que al final nos va a servir para evaluar el nivel del estado general de la planta, ¿no? Pues, y también se anotan si se han hecho actuaciones sobre ese individuo, en este caso concreto del individuo identificado con el 613, pues se instaló pantalla para evitar el enterramiento, se le aplicó una poda porque concretamente este individuo ya llevaba 2 años en la maceta cuando se llevó a campo y entonces provocó un envejecimiento, pero se reactivó a través de una pequeña poda muy pequeñita, pero muy exquisita, ¿no? Y entonces generó ya, bueno, pues ahí vemos cómo
tiró la planta para arriba y cuando ya la planta en un momento dado tuvo un tamaño adecuado, se procedió a retirar esa pantalla que nos sirvió para protegerla en su momento, ¿no? Del 2024, pues ahí vemos los datos que de los 175, a final en octubre, pues 120 estaban en condiciones, o sea, el 70% prácticamente de los individuos estaban en muy buen estado y, bueno, prácticamente solamente un individuo estuvo. Ahí a mano derecha vemos una ortofoto con la ubicación de todos los palancones que se han realizado en diferentes campañas y donde se observa que se fortaleció toda la línea de norte a sur en el frente, porque es la que nos interesa reforzar, porque es donde se empieza a generar esas primeras dunas embrionarias, y cuando interactúas con ellas, pues ya empiezan a formar pues, dunas parabólicas que luego ya se van trasladando hacia el interior. A veces la plantación nos iba condicionando en función del tránsito sedimentario. Si en un momento dado había alguna zona que estaba acumulado una duna de 2 metros, evidentemente no plantábamos y esperábamos que ese transporte sedimentario llevara la arena hacia el interior y nos dejara a una cota mucho más baja. Porque sí hemos visto que desde los diversos ensayos, que cuanto más cerca de las zonas de deflación, que aproximadamente en esa zona estamos hablando de una cota de 1,30 m sobre el nivel del mar, es la cota adecuada para realizar las plantaciones. Pasa, por favor. Bueno, otro de los seguimientos interesantes para poder evaluar todos los trabajos y que nos indica de cómo se está haciendo los trabajos es el seguimiento del movimiento de arena. En su primera fase, cuando se reubicó la arena de la Punta de la Bajeta, que se repartió por toda la playa del Inglés, pues luego se hizo un seguimiento de cómo entró esa arena hacia el interior. Pero en diferentes etapas se han utilizado herramientas como estaciones totales, GPS, vuelos fotométricos, en algunos casos hemos utilizado vuelos LIDAR y bueno, todo eso nos ha servido para generar modelos digitales del terreno y como en el caso que vemos en la pantalla, por ejemplo, a mano derecha vemos el modelo de la ortofoto que se generó en el 2024 y el modelo. Se comparó ese modelo con el del 2018. Concretamente, para hacer este análisis, se dividió la zona en 2 polígonos. En el 2018, por ejemplo, el polígono más al norte, vemos que había como 2,75 metros cúbicos por metro cuadrado y en cambio en el 2024 2,64. O sea, ha habido comparativamente una pérdida de transporte de sedimentos en esa zona. En esa zona no se ha actuado porque no hemos concentrado más en la zona sur de la duna costera porque era la que tenía una mayor antropización. O sea, la cantidad de goros, principalmente porque estaban más cerca de la paleobarra y eso era un repositorio de rocas y eso favorecía a los usuarios hacer mucho goro. De hecho, ahí vemos que de los datos en esa duna costera ya actualmente ya hay 10.300 metros cúbicos retenidas que se han logrado como consecuencia de ese tipo de actuación. También con esos análisis espaciales vemos que las zonas que están a barlovento de la parte de atrás de los kioscos, pues el sedimento se pierde aproximadamente de un 64% del volumen es perdido por la erosión que genera esos kioscos y las hamacas, que al final volvemos a lo mismo al término de que es como una especie de turbina, ¿no? Y bueno, pues al final, bueno, vemos que con el proyecto Más Duna es muy significativo esa recuperación de la duna costera a través de los análisis. Pasa, por favor. Bueno, otro de los seguimientos que se ha hecho a nivel profundo es a través del estudio de la eliminación de las rocas provocada por 2 líneas de actuación. A través de eliminar los boros, que durante décadas se habían desarrollado, y
la acumulación de esa roca que utilizaban los montículos que generaban los propios balancones y era una combinación del balancón y de rocas que iban apilando. Bueno, de hecho hay montículos de estos individuos de casi 3 metros y pico de altura sobre la zona de deflación. Bueno, pues se estudió la cantidad de goros que iban apareciendo, porque claro, los goros van apareciendo a medida de que el transporte sedimentario va evolucionando. Entonces, bueno, esa primera aparece un goro, pero si avanza una duna lo vuelve a enterrar. Entonces, en las fotos aéreas no se aprecia. Entonces, a través de un estudio de numerosos ortofotos de diferentes años, pues vamos viendo que realmente se empiezan a actuar sobre los goros a partir del 2019. Del 2020 donde se empieza a actuar, que es cuando ya después del COVID concentramos en el esfuerzo en eliminar esos objetos de acopio de piedras, ¿no? Y ya vemos en la tabla, por ejemplo, que en el 2022 ya van apareciendo, florando 14 goros, en el 2023 4 y en el 2024 7, ¿no? O sea, vemos una reducción importante que eso nos va favoreciendo y ahí se aprecia en la ortofoto, por ejemplo, la de la izquierda es del 2018, donde se ven zonas de deflación, numerosos goros, y en cambio en la ortofoto de la derecha, que es del 2024, ya empezamos a ver geoformas que se desarrollan. Entre los montículos hay unas dunas que ya al interactuar con los montículos se empieza a deformar esas parabólicas y la altura de las dunas ya empiezan a ser más significativas. Bueno, es un síntoma no solo en la cantidad del volumen, sino que esas geoformas se empiezan a desarrollar, ya es significativo de que ya el entorno se está renaturalizando. Todavía nos queda labor que realizar, pero ya es sintomático, ¿no? Bueno, abajo vemos unas imágenes de cómo se va retirando a través de los trabajadores manualmente las rocas de los montículos y a partir de ahí, pues el efecto Venturi se reduce y se forman esas colas que se forman a sotavento de los propios montículos. Cosa que es importantísimo porque el balancón necesita los enterramientos para que evolucione y se reactive el crecimiento. O sea, es una planta que al verse enterrada reacciona al crecimiento, por lo tanto se rejuvenece, porque uno de los problemas es que el balancón con esas piedras no se ve enterrada, y al no verse enterrada no se ven forzadas a crecer, ni se les provoca los brotes laterales. Entonces, pues ya vemos que se empiezan a enterrar y a forzarse su rejuvenecimiento. Pasa, por favor. Bueno, sin comentar solamente que en el periodo del año pasado se retiraron 40 metros cúbicos de roca. Bueno, que eso son, por la densidad de esa roca, pues unas 90 y pico toneladas. O sea que cantidades importantes. Aquí vemos que entre otras de las actuaciones, pues hacemos ensayos y siempre en dirección de mitigar la velocidad del viento, sobre todo porque aquí vemos en la ortofoto a mano derecha, en la duna costera donde está el kiosco, detrás se ve un rastro de erosión y entonces eso origina que el transporte se acelera, entonces entra al interior más rápido de lo que se debiera de transportar, ¿no? Entonces hemos hemos ubicado unos captadores de grandes dimensiones de forma elipsoidal, simulando un poco lo que es los montículos de los balancones y bueno, con la intención de mitigar la velocidad del viento, minimizar la degradación producida por las hamacas y los kioscos y facilitar la acumulación de arena, como ya vemos, por ejemplo, en las imágenes de abajo, que en septiembre del 2024 se ubicaron y ya en el enero del 2025 ya se empieza a apreciar pues cantidades importantes de arena retenida. Pasa, por favor. Bueno, pues durante el 2025 pues intentaremos seguir con el seguimiento científico y
seguir recuperando la población de balancones en la zona de Playa del Inglés, monitorizar los diferentes tipos de captadores que ahí vemos. En las imágenes de abajo, por ejemplo, se ve que en enero, el 9 de enero, después de las lluvias que hubo en noviembre, a finales de noviembre del 2024, en enero, pues germinaron unas semillitas por la zona del centro comercial Anexo 2, que comentó antes Marta, las logramos recuperar, fueron unas 60 plantas, ya hoy día de hoy ya están bastante crecidas y que yo creo que en cuestión de un par de meses ya estén preparadas para llevarlos al campo. Es importantísimo esta labor porque nos permite plantar individuos de regeneración natural. O sea, de origen, intentar evitar ya en la medida de lo posible el uso de esquejes, porque al final son clones y aquí nos interesa tener plantas con una variabilidad genética y entonces pues nos interesa tratar de plantar este tipo de individuos. Aquí podemos apreciarnos en la tercera imagen ya el captador que utilizamos para que acumule arena, porque llegado a un determinado tamaño de la planta, nos interesa que esa planta se quede enterrada parcialmente para que provoque ese crecimiento que hablábamos antes de rejuvenecimiento, ¿no? Y después en la imagen de la derecha vemos ahí la pantalla que utilizamos para proteger a los individuos de un posible enterramiento total ante una duna de cierta importancia. En la parte superior vemos cómo se erosiona el terreno, hace unos agujeritos, que es lo que facilita que la planta no se vea enterrada. Evidentemente, cuando viene un temporal del sur, cambia la dirección del viento, pues esas pantallas se pueden ver dañadas y por eso la importancia de la continuidad del seguimiento a través de la cuadrilla, el personal que trabaja en la zona y ir reponiendo, recuperando todo ese tipo de objetos, ¿no? Pasa, por favor. Bueno, también es interesante seguir con el seguimiento topográfico para un control geomorfológico y definir los trabajos para retirar los poros de roca, acumulaciones de sebas, de las que mencionaba anteriormente Marta, porque se siguen apareciendo a medida que el sedimento se va avanzando hacia el interior, se siguen apareciendo, aflorando, pues este tipo de acumulaciones utilizadas en décadas anteriores, ¿no? Debemos de seguir diseñando técnicas de restauración adecuadas a la duna costera. En las imágenes inferiores, bueno, vemos ahí a un operario descubriendo uno de los individuos que quedó enterrado ante el avance de un manto dunar. Es muy importante saber con delicadeza hacer este tipo de operaciones porque los brotes son muy tiernitos y hay que hacerlo muy despacito y luego cuando ya se descubren se le pone la pantalla que nos servía para que se mantengan descubiertos y bueno, y aquí vemos en la mano izquierda, pues en el lado izquierdo, pues unas instantáneas, esto es de hace prácticamente un mes y medio, que hubo un viento muy fuerte y transportó la arena hacia el campo, hacia el interior del campo de duna y dejó al descubierto gran parte de las rocas que en la primera fase del proyecto, del MATDUNA 1, se tenía que haber realizado una criba de esa arena de la punta de la bajeta, las rocas, pero no se cribaron correctamente y quedaron ubicadas en todo el frente de Playa del Inglés. Este año vamos a intentar fortalecer a medida de unas tareas para eliminar esa piedra porque facilita que el transporte sedimentario sea mucho más rápido y no nos interesa en esa zona. La arena tiene que entrar según la velocidad del viento y no, porque eso es como un tapiz que produce la roca y perjudica al sistema. Bueno, y ahora le doy paso a Marta para que siga con la comunicación y divulgación. Bueno, solo decir que el éxito que tenemos también en Duna Costera es porque contamos con un equipo de campo
súper profesional y súper implicado con el proyecto, que es de la empresa Gesplan, ¿no? Más Dunas es un encargo a Gesplan, y que cada vez es importante que conozcan qué hace falta ahí, porque a veces hace falta un captador, a veces hace falta una pantalla, entonces ya ellos con la experiencia ya saben qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces eso es lo importante de tener una cuadrilla que está implicada en el proyecto y que lo sienten como suyo, ¿no? Aparte de Manolo, que está siempre pues un poco marcando esas pautas de qué y dónde hay que actuar, ¿no? Entonces, ya estaríamos en la tercera actuación, que es la comunicación y la divulgación. Yo tengo aquí a una de las mascotas que hemos creado para el proyecto, que es Dunia, que es una superheroína de las dunas, ¿no? La planta arbustiva llamada balancón, encargada de crear estas dunas con la ayuda del viento y la arena. Bueno, es un poco una idea que tuvimos para intentar transmitir algunos mensajes de una manera más amable a través de esta superheroína. Además, hemos publicado este pequeño librito de renaturalización frente al cambio climático, que es un resumen de las actuaciones que hicimos del año pasado, ¿no? De diciembre. Lo podéis encontrar en la página web del proyecto Más Dunas e incluso descargarlo, está en español y en inglés. Ahí también tenéis toda la parte de descargas, donde podéis encontrar protocolos que ya hemos publicado de cómo producir balancón, cómo plantar balancones, todos los estudios de seguimiento que tenemos y todas de las plantaciones mismas, ahora el estudio de los goros de rocas también lo hemos publicado. Intentamos que todos los datos estén abiertos a gente que quiera restaurar o que se pueda extrapolar este proyecto a otras zonas de dunares. La importancia también de este networking. Aquí tenemos en la foto del centro una imagen de un equipo de Cabo Verde que quiere restaurar sistemas dunares. La semana pasada nos visitaron un equipo de Lanzarote que quieren también replicar o establecer. Entonces, para nosotros eso es un éxito, ¿no? Porque es que ya estamos estableciendo como bases o acelerando ensayo-error para que ya otros proyectos vayan mucho más avanzados, ¿no? Entonces tenéis todas estas publicaciones ahí, además del canal de YouTube, donde están subidas las charlas de todas las ponencias que hemos hecho en las diferentes jornadas y algunas publicaciones o esta propia charla que estamos realizando ahora, así como visitas que hemos empezado ahora a hacer con el sector turístico a la zona, un poco para fomentar esos valores y cambiar esas conductas de cómo ver la reserva con ese respeto y que intenten pues, conocer para poder conservar también. Pasa por fin. Otra de las actuaciones que queremos hacer es fomentar esos puntos, no solo prohibir, sino reconducir dónde se puede realizar actividades. En este caso es el Observatorio de las Aves. Ahora mismo hay unas salidas ornitológicas que todavía hay algunas fechas, creo que ya está bastante lleno los cupos, pero bueno, para que veáis un poco la salida que hicimos el pasado sábado, 1 de febrero, pues observamos 32 especies de aves en un par de horas prácticamente, o 3. O sea, hay una gran variedad de especies que si tienes paciencia pues las puedes observar. Por eso también hemos actualizado los paneles que se encuentran ahí y un poco es una manera de acercar en esta calle Oceanía tan próxima a todos los hoteles a ver la reserva de otra manera, ¿no? Y ese es un poco, en pequeños rasgos, el mensaje que queremos transmitir con la comunicación y la divulgación en la reserva. Paso. Y ya simplemente agradeceros que habíais aguantado casi 1 hora y pico de charla y si queréis hacer preguntas o sugerencias, pues estamos Manolo y yo encantados en contestaros.